auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, bienvenidos a En Casa con Cifu TV y hoy estamos desde la Dirección General de la Cinemateca de la Casa de la Cultura con el director de la Cinemateca, Diego Corral. ¿Cómo estás? Bien, bien Andrés, gracias por esta entrevista. Como te decía cuando estábamos hablando, me parece súper bueno poder estar en un nuevo medio que está teniendo tanto pegue, que está creciendo tanto. Súper contento. Y hablando de creciendo tanto, han pasado tantos años. Yo me acuerdo que cuando te conocí, tú salías de la universidad en la que yo estudié, en el INCINE, pero yo no te conocí en los pasillos de la universidad, sino tu cara poblaba los afiches y los trailers con la película Los Canallas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, hacer una película a los 20 y cuánto? Tenía yo 24 años tenía yo. Fue increíble, la verdad, increíble y totalmente insospechado, porque Los Canallas surgió de un ejercicio de grabación de nuestra promoción en INCINE, y mientras íbamos haciendo, Camila Luzuriaga nos propuso que unamos, de ahí Ana Cristina Franco y yo comenzamos a trabajar un guión en conjunto, tratando de unir las historias para tratar de hacer algo un poco más largo, en la medida de que era divertido y poder mostrar algo que no sea solamente un corto a la gente que iba a ver nuestros exámenes finales. Pero la vaina funcionó y comenzamos a meternos en todo el circuito que implica un estreno. Y en eso nos ayudó muchísimo Camilo. Y después vinieron los festivales, vino el Ceni de Bronce del Festival de Montreal, que es un gran festival, y de repente estábamos en salas de cine, teníamos 9 copias en fílmico en todo el país. Entonces fue muy, muy bonito, la verdad, muy cansado. El proceso de difusión de un largometraje es muy cansado. Impactante, la verdad, poder estar en las salas comerciales del país, y ya han pasado 11 años. Dieguito, entonces vamos a ir hablando en desorden. Tú me contabas del 2009 y ahora me quiero saltar al 2019, 10 años después. En ese momento podía ser un golpe de suerte, ¿no? Tú con Natalie, con Jorge, tus compañeros de promoción, graduados del Instituto de Cine y ganando un premio en Montreal. Podía ser que ahí se acabe todo, ¿no? Pero han pasado 10 años. Natalie es una de las cabezas de una de las productoras más grandes de Latinoamérica y del país, Touché Films. Y tú con Jorge estaban hace poco en las carteleras con Panamá, la película. ¿Te sigue vistiendo el Jorge? ¿Cómo así? No, ya no me viste, Jorge Fegan. A la cantidad de gente que tú nombras faltaría Ana Cristina Franco, que también es la protagonista de Canallas, y también fue directora y guionista, y ella también guionista de algunos largometrajes. Nosotros 4 seguimos trabajando. Líder también, ¿no? Me parece. Bueno, líder sí, y todo el equipo, hay un equipo atrás, pero digamos los 4 directores son los que hemos nombrado, ¿no? Claro, está Líder Medranda, está Carlos Larrea, está Gonzalo Estupiñán, Alegría Albán, Jaime Rojas, que fuimos la primera promoción de INCINE que hicimos Los Canallas. De los 4 que tú nombras, y todos los que he nombrado yo, de hecho, seguimos trabajando en cine, y como tú dices, es un poco suerte y un poco una evidencia bueno, para mí, del buen equipo que conformamos en esa época, esa generación de INCINE, y hemos podido seguir. Yo me he dedicado mucho a la actuación, mucho, aunque en el transcurso, en el 2014, estrenamos Distante Cercanía, que codirigí junto a Alex Lenker, él fue el guionista y director. También en un equipo más o menos parecido al de Los Canallas. Trabajamos con Nati Valencia, con Gonzalo Estupiñán, con Líder Medranda. Hemos seguido. Yo cuando se estrenaba Canallas también pensaba lo que tú acabas de preguntarme, ¿qué tal si es que es un golpe de suerte? Porque a la larga teníamos el apoyo de una institución que era INCINE, Camila Luzuriaga, que es una institución en sí mismo. Entonces yo decía, ¿qué irá a pasar? Porque por más que en esa época había un surgimiento, un resurgimiento, un crecimiento del cine ecuatoriano muy importante, seguía siendo algo más o menos utópico pensar vivir del cine. Y de alguna manera hemos sostenido ese trabajo. Como te decía, yo me he dedicado mucho a la actuación. En el 2017 filmamos Panamá, una película de Javier Izquierdo. Los protagonistas somos Jorge Fegan y yo. Fue un reencuentro muy bonito porque no habíamos actuado juntos desde Los Canallas. Y eso ayudó mucho también a la actuación y a la relación ahí en set. Y
la verdad me siento muy afortunado de todo lo que hemos podido seguir trabajando, pero sí, ha sido un gran esfuerzo. O sea, sostener el ritmo de trabajo implica en este país inventarse espacios de trabajo, ¿sí? En mi caso me he inventado o me he integrado mucho al teatro ecuatoriano. He trabajado muchísimo por ahí estos últimos 10 años. Soy parte del estudio de actores, damos clases de ahí, montamos obras y eso nos permite sostener una dinámica, ¿no? Y así cada uno ha encontrado su lugar. Como tú dices, Nati encontró en el 2012 la posibilidad de integrarse a Enchufe, que ya venía trabajando 2 años, y se integró y se convirtió en una de las cabezas, ¿no? Efectivamente, y es una de las actrices principales, hizo Dedicada a mi ex, que es un boom, y así cada uno, ¿no? Esto que ha pasado en el cine en general, pero por ejemplo hablando en el caso que conocemos, ¿no? El INCINE, yo me acuerdo que Camilo siempre nos decía, o más que decirnos, uno entendía la historia detrás, ¿no? De que él haciendo sus películas se dio cuenta de que le faltaba esto, o sea, el Instituto de Fotógrafos, de Sonidistas, de tanto oficio que hay en el cine, y se fue formando. Y por ejemplo, en tu caso, tú nombras 4 directores y detrás tienes un talentoso camarógrafo, como ya lo era Jaime en ese momento, tienes al líder sonidista, o sea, tienes un equipo completo, porque si no los tuvieras, no podrías brillar como director. Tú has fundado luego, bueno, con León Sierra primero, ¿no? Y ahora estás también a la cabeza el estudio de actores, que es igual otro empeño por los propios actores, seguir formando colegas para luego poder saltar a tablas todos juntos. ¿Cómo funciona eso? Es que el cine en específico, pero el teatro no se queda tan atrás, pero bueno, evidentemente la magnitud del cine es mayor en la necesidad de trabajar con mucha gente. Es imposible hacer cine sin gente, todo lo demás es más o menos posible. O sea, se puede hacer cine con estas 4 cositas que tienen aquí, por ejemplo. Con esto ya podríamos hacer una película. Y con el actor ya. Ya, pero claro, pero necesitamos a la gente. Sin gente, y no solo cantidad de gente, sino tipo de gente y tipo de relación, quiero decir, hago entender, cómo conformamos realmente un equipo de trabajo. Para mí eso es fundamental y es prioritario, absolutamente prioritario. Y eso es algo que aprendimos mucho en nuestro instituto, ¿no? En INCINE, y era uno de los grandes objetivos, poder construir equipos de trabajo que de alguna manera funcionó. A la larga, todo lo que hemos hecho ha sido gracias a eso en gran medida, obvio, ¿no? Y en el estudio de actores lo mismo. Hemos crecido bastante, hemos añadido gente, ahora somos un consorcio de 7 socios, ahora estamos a punto de estrenar 3 obras ya mismo, 3 obras seguidas, entonces eso implica mucho trabajo, pero se lo consigue únicamente gracias a la gente. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas del arte, que para que exista necesita esto, gente que trabaje en cierta sintonía, con cierta predisposición, con cierto amor. Y para mí es la razón principal por la que me dedico al arte. Y por eso supongo que aceptas también este otro reto en el que estamos aquí sentados de la Cinemateca, ¿no? Yo pensaba de mañana, decía Diego, de niño, o sea, no de niño, de joven, cuando nos conocíamos, él quería ser actor de cine, pero ahora está actuando por el cine de otra manera, ¿no? Que es salvando el patrimonio, ayudando lo que hace la Casa de la Cinemateca, incluso para formarnos en lo que espero esta entrevista, de lo que estamos armando los equipos. He visto todas las revistas, las cosas que guardan aquí, que para alguien que está formándose en el audiovisual esto es oro en polvo, porque habría que viajar a Madrid para ir a ver esta revista de aquí, por ejemplo. Sí. Fue un reto que no lo busqué, la verdad. Yo nunca me imaginé haciendo nada que no sea actuando, dirigiendo, escribiendo, dando clases y eso. Nunca me imaginé por fuera de aquello. Volverte un poco burócrata. Pues sí, aparte yo tengo una intención de rescatar la palabra burócrata. El burócrata es absolutamente necesario. Claro. Es gente que trabaja en oficinas, en el entorno estatal, y son la base del funcionamiento del Estado. Entonces es una profesión, es una función tremendamente importante, y sí, lo soy. Soy un burócrata, soy un servidor público, nunca pensé que iba a serlo. Y es muy difícil, muy difícil. La gente en general, quiero decir, tiene una mirada
bastante limitada y prejuiciada y negativa del servidor público. Y obvio, tenemos algo de razón, pues porque los servidores públicos también nos han cagado la vida, en gran medida. Pero hay un porcentaje muy alto de gente que trabaja en exceso, que trabaja con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con sueldos más bajos de lo que la gente cree, bastante más bajos de lo que la gente cree, en un sector, quiero decir. Obviamente hay una burocracia dorada que es absurda y obscena, ¿no? Por supuesto. Pero no es el caso de la cultura. No es el caso de la cultura, no es el caso de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca, no es el caso de los doctores, no es el caso de los profesores, no es el, ¿sí me entiendes? Claro. La gran mayoría del sector privado, público, la gran mayoría de burócratas, ganamos menos de lo que nos merecemos. Da más de lo que recibe. Entonces, y eso más el entramado de normas, de leyes, de sistemas, de procesos. Hay muchísimos filtros para poder trabajar. Para poder comprar una luz o para poder arreglar un proyector, tienes que hacer una cantidad de cosas que te desgasta, loco, y es muchísimo trabajo. Y aprender eso cuesta, porque claro, yo entré con una lógica, con una dinámica, que es la del cine independiente, que es hazlo tú mismo, hazlo, resuélvelo lo más pronto, lo más eficiente, no pidas permiso, pide perdón, ¿sí me entiendes? Claro. Hazlo, rueda como puedas. Y venir con esa dinámica acá es como que es difícil, es un choque. Todo pasa por filtros bien. Todo tiene que ser por filtros, todo tiene que ser súper medido, súper pensado. Y peor aún, si es que le añades el tema político electoral. Tienes que cachar qué palabras decir, porque tal vez esto afecte al presidente o a tal otra persona, al ministro o a tu amigo tal que se va a lanzar para acá, que es parte de... Y no está mal, o sea, ese es el juego electoral y democrático en el que estamos metidos y lo aceptamos, bien o mal. Entonces eso es muy estresante, es muy pesado y hay que aprender mucho y por suerte aprendí rápido. La dinámica de yo trabajar como profesor y como gestor también, como directivo una época de INCINE, en el sector, digamos, privado particular de la gestión educativa, me permitió tener herramientas para esto, ¿no? Porque por suerte la Cinemateca es una entidad de la Casa de la Cultura muy clara en sus objetivos. Entonces, no tuve que enredarme en otras cosas fuera del patrimonio fílmico, la preservación, la programación de cine y el tema educativo. Entonces, pude traer acá ciertas dinámicas de afuera de mi experiencia. Aún así ha sido bien complicado, ¿no? ¿Eso fue lo primero que te motivó cuando aceptaste este cargo? ¿Pensar que ibas a estar con ese material fílmico? Porque entiendo que para todo estudiante de cine eso es una joya. Teníamos esa bibliofilmoteca en el INCINE que la gente se iba llevando DVDs. Y yo digo, eso es como esto, pero en grande, porque ahora tienes el material original. Sí, obvio que una de las razones más importantes y una de las cosas que más me entusiasmaba cuando acepté el trabajo, porque me lo ofrecieron, obvio, yo mandé una carpeta, me hicieron entrevistas, fue un proceso más o menos normal. Fue esto, la posibilidad de trabajar y de hacer algo por el patrimonio fílmico. Yo ya conocía algo de la dinámica de la Cinemateca porque durante mis días de estudiante tuve algunos profesores que me hicieron leer los libros de la Vilma Granda, ¿no? Que fue exdirectora, investigadora histórica de la Cinemateca. Leí los 2 libros de ellas, obviamente conocía mucho sobre Ulises Estrella, Camilo me hablaba mucho de Ulises, para bien y para mal. Y yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Entonces había otro libro, el libro de Jorge Luis Serrano. Entonces tenía una idea de la historia del cine ecuatoriano, de la existencia de la Cinemateca, de sus objetivos. Y entonces cuando acepté tenía muchas ganas de meterme en eso y tratar de ver qué hacer para que las nuevas generaciones conozcan que existe. Porque tú me darás la razón. ¿Qué porcentaje de estudiantes de cine, de comunicación, por lo menos de esos dos, cine y comunicación, de los últimos 10 años conocen de la existencia de la Cinemateca? O sea que el 10%, el 5%, ¿cuántos han venido? El 2%, es absurdo. Y además no le pasa a la Cinemateca que necesita volverse digital, por esto de que tú me preguntas quién conoce, pero digo, es que el problema alfa es de que como no está en YouTube o no está en TikTok,
ya se vuelve... Puede ser, pero no es solo eso, porque la Cinemateca sí es digital. De hecho, tiene una plataforma que se llama Cinemateca Digital desde el 2015. Y nadie va. O sea, ahí tenemos como varios miles de usuarios, pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y la gente que más debería beneficiarse de esto no accede, no conoce. Evidentemente podríamos hacer, y deberíamos, y lo hemos hecho, un trabajo más enfocado a ese tipo de comunicación que son puentes más cercanos con estas nuevas generaciones, ¿no? YouTube, TikTok me resisto yo porque yo no tengo tiempo de estar grabándome, ni nadie de nosotros tenemos tiempo de estarme grabando, haciendo cosas para... Pero sí, creamos Facebook de la Cinemateca que no tenía, repotenciamos el Instagram que sí tenía muchísimo, hemos crecido muchísimo en estas dos redes, estamos por potenciar tremendamente nuestro YouTube, vamos a hacer una nueva página web, tenemos un nuevo blog, una nueva plataforma solo de la cronología del cine ecuatoriano. Hablé muchísimo con todos los rectores de las escuelas de cine del país, con todos, para tratar de generar algún tipo de vínculos, hemos logrado eso. Pero lo demás ya escapa de mis manos, porque es un tema educativo profundo. Entonces... Va desde el colegio quizás, ¿no? De que el maestro meta esa historia ecuatoriana, ese amor por la cultura de aquí. Sí, verás, yo creo que hubo una gran perversión en la mirada de educación hace 10, 15 años. Esta mirada de la excelencia hizo que todo se enfoque en lo tecnológico, en las matemáticas, para poder aplicar a ciertas universidades. Y se dejó de lado un montón de dinámicas que antes existían en los colegios, que permitían que profesores propongan y sostengan procesos de todo tipo, desde artísticos hasta sí científicos, pero no anclados a la nota, a la evaluación, sino actividades extracurriculares de verdad. Yo, por ejemplo, tuve clases de gastronomía en mi colegio, ahora es impensable. Antes existían cineclubes en los colegios, ahora no sé, creo que no existen cineclubes en los colegios. El Camilo Luzuriaga se hizo cineasta por el cineclub que existía en el Colegio San Gabriel, ¿sí me entiendes? Y así algunos. Y eso ahora en las dinámicas actuales de los colegios es imposible por la carga que el ministerio les impone. Entonces sí, es un tema que viene desde ahí y obviamente desde la casa, papá, mamá. 2009 que estábamos hablando, cuando ustedes decían Los Canallas, en paralelo había este programa del INCINE que luego hubo unos cuantos años más intercolegiales. Sí. Yo entro así al INCINE porque gané uno de esos cupos para hacer el panorámico y así me enamoré del INCINE. ¿Cómo retomar esas cosas, por ejemplo? O sea, que desde los colegios haya este amor por el cine, por el arte. El programa existió hasta el año pasado, Divergente. De hecho, una época en el 2012 creció a Ivergente. Ivergente, traían de escuelas latinoamericanas. Sí, justamente yo fui parte del comité organizador, hicimos un gran encuentro de escuelas de cine de Iberoamérica, vinieron las mejores escuelas de Iberoamérica a Quito, hicimos un taller laboratorio de un mes, hicimos varias piezas de televisión y pequeños cortometrajes. Se los pasó en la televisión pública, pero todo eso implicó muchísimo esfuerzo para poder lograr Divergente, y después Divergente se ganó premios los fondos concursables, se fue a rogar al Ministerio de Educación, convenio por aquí, convenio por allá, pero es algo muy particular, fue algo muy particular y sigue siendo. Este año no se hizo Divergente, hasta el año pasado sí se hizo. Es un emprendimiento súper fuerte, importante, pero es único. Para mí el tema es que no existe la posibilidad de que este tipo de iniciativas puedan anclarse o puedan realizarse de manera un poco más orgánica. No hay cómo, dices tú. Es muy difícil. Si es que yo quiero llevar un cineclub, el cineclub de la Cinemateca quiere ir al Colegio Benalcázar el 24 de mayo, o sea, tal vez como soy sector público, quizás yo meta un oficio, tengo que mandar un KIPUX al otro, al Ministerio de Educación. Pero no es que yo pudiera ir al colegio y decir, ábrame las puertas, no le cobro, es gratis, hagamos un cineclub mensual. O sea, ¿te has topado con ese problema aquí en la Cinemateca? Con la Cinemateca, con el estudio de actores. ¿Cuántas veces hemos ido a cualquier colegio y decir, tenemos estas obras? A ofrecer gratis. O cobren $1, o cómprenos las funciones a precio de huevo. No, porque no se puede, porque necesitamos permiso del Ministerio de Educación, y entonces la gente cierra puertas. Antes había esa posibilidad. Antes yo me metí al teatro y a la actuación porque en primer curso fueron las Marujitas del San Gabriel y fue maravilloso, fue como una cosa brutal. Y yo vi muchas obras de gente profesional
en el colegio porque iban nomás. Obvio, nos cobraban, pero era fácil. Y lo mismo que pasó con INCINE, pasa con las escuelas de cine en la San Francisco hasta la actualidad. El otro día conversábamos con Alfredo Espinosa y él nos explicaba que él sigue actuando en los intercolegiales, en las universidades, haciendo cortometrajes con los aprendices, porque se da cuenta que como no hay en el país, ahí está el futuro director, porque no existe otro director que ese que se está formando ahí, al que hay que ayudarle a aprender y que se jala como todos. ¿Por qué? Tú me hablabas de esto de que es difícil con lo público, incluso siendo la Cinemateca, que uno se imaginaría ahora que soy el director de la Cinemateca, le escribo al Benalcázar y me abren la puerta. A nosotros nos pasa lo mismo con el programa de literatura que tenemos, por ejemplo. Lo hemos querido meter en lo público y no se puede. Y les decimos, es gratis, o sea, lo único que hay que hacer es prender el YouTube de la escuela, de la computadora y darle. Y estamos abiertos a que nos digan, vea, queremos hablar con Diego Coral, el escritor, y venimos y hacemos el programa y todo lo que haga falta. Pero no se puede porque hay que elevarlo a Ministerio de Educación, Dirección Zonal y todo eso. Hablábamos con la ministra Machuca y nos decía que está obviamente llegando al cargo, intentando hacer ese cambio. ¿Tú has podido hablar con la doctora Machuca? Sí, hablé con ella, con la viceministra, para hablar cosas concretas de la Cinemateca, ¿no? Obvio, hay puertas abiertas, ¿Ves una esperanza de cambio? Yo siempre tengo esperanza de cambio, ¿sí me entiendes? Yo he ido a hablar con todos los ministros que han pasado, yo estoy 4 años y medio. Nuevo ministro, te esperanzas de nuevo. Sí, porque no sé, tal vez confío en exceso. Yo qué sé, pero he hablado con todos los ministros, con los directores del ICA, después del IFSI, que ha habido en estos 4 años y medio. Entonces, en general he tenido esperanza, en general. Y todos me han recibido bien, y todos se sorprenden, porque casi nadie conoce la existencia o del funcionamiento real de la Cinemateca, y dicen, ah, qué interesante, qué chévere. Pero siempre ha sido decepción. No sé exactamente las razones, supongo algunas razones, pero por lo menos desde que yo estoy, el Ministerio de Cultura, que es el ente rector del Sistema Nacional de Cultura, no ha hecho básicamente nada por la Cinemateca. Dentro de sus competencias, no es que yo voy a rogarles algo, que puta, por favor, denme una nueva computadora, porque la que tengo tiene 30 años y casi no se prende. No, sino, a ver, estamos hablando del patrimonio fílmico. Entonces, el patrimonio fílmico es competencia directa del Ministerio de Cultura. La generación de política pública y la implementación de estas políticas para salvaguardar el patrimonio, todos los patrimonios. Y no ha habido respuesta al respecto. Con el nuevo gobierno sí tengo un poco más de esperanza porque han dado muestras de cosas muy concretas, ¿no? Ellos fueron los únicos que se han metido, por ejemplo, a hablar con las autoridades de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura para ver cómo es el proceso, porque es un proceso que está viciado, que tiene varios reparos, que tiene varias cosas absolutamente discutibles. No se pudo votar sin mandar una carta. Que es absurdo, es como que no puedo, ¿sí me entiendes? Yo creo que es absurdo, ¿no es cierto? Y lo digo. Es ilegítimo y creo yo que es ilegal, pero no sé si hay alguna leguleyada jurídica que permita que suceda. Entonces el Ministerio lo ha hecho y eso ya es una señal, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo el Ministerio fue volver a decretar que los museos del Sistema Nacional de Cultura sean gratuitos, lo cual tiene sentido, porque es absurdo cobrar en medio de una pandemia cuando los museos apenas se sostienen. O sea, la entrada que pagaría la gente implicaría más gasto, porque para poder cobrar necesitarías un sistema informático. Entonces necesitarías comprar softwares, necesitarías alguien experto o alguien dedicado a la contabilidad, necesitarías gente que a nivel burocrático reporte eso al Ministerio de Finanzas. Es un relajo. Y cobrando no va a ir la gente. Entonces fue una buena decisión. La otra decisión de volver a hacer un informe técnico con respecto al traslado de los bienes patrimoniales de la reserva del Aranjuez. Creo que es necesario aclarar ese tema porque hay muchos rumores, que si hay informes, que no hay informes, que si hay estudios, pero hay un informe. O sea, no es tan difícil, creo yo, hacer un estudio real, técnico. Que esté colgado en una página web. Y que esté colgado y que sea algo, o sea, obviamente será muy costoso, pero hay universidades, hay expertos que pueden hacerlo y se pueden tomar decisiones claras. Y ha habido mucha bruma alrededor y creo que este ministerio nuevo tomó la decisión de volverlo claro. Esperemos que sea así. Entonces sí tengo esperanzas.
Por ahí. El teatro en el barrio también es una de las propuestas del nuevo gobierno. Un teatro en cada barrio, que la ministra Machuca nos explicaba que es más un concepto que una realidad, ¿no? Pero que la idea es de que en cada barrio se active la cultura, de que cada barrio tenga más cerca el punto cultural al que puede pertenecer. Yo tengo entendido que sí, es un concepto que implica desde la mirada del ministerio la reactivación de los procesos que ya existen en los barrios, porque hay muchos procesos culturales que existen en muchos barrios del país, en muchas parroquias, en muchas comunidades. Especialmente estos 10 años que tú hablabas de que ha pasado esta bruma en la cultura y en algunas cosas, veo que la ciudadanía no ha dejado de hacer, sino que empezó a tomar una vía paralela, sabiendo de que precisamente en el IPSI en todo eso toma tanto tiempo las cosas, que hay que hacer una vía paralela. Por supuesto, hay muchos procesos comunitarios, autogestionados, independientes que han podido surgir y sostenerse, a veces paralelamente o tangencialmente a todo el proceso burocrático de los fondos concursables, que han apoyado, han ayudado en cierta medida, y está muy bien que existan y deberían sostenerse y crecer. Pero no puede ser lo único, ¿no? Y entonces estos otros procesos independientes, autogestionados, comunitarios, han logrado de alguna manera sobrevivir y crecer y gestionar sus propias necesidades culturales y sociales, ¿no? Dependiendo de sus objetivos, ¿no? Y creo que es buena política apoyar directamente a esos procesos, en vez de tratar de refundar algo, ¿sí me entiendes? Construir un nuevo teatro sería absurdo. O sea, necesitamos espacios, pero lo indispensable ahorita es que lo que existe funcione y tenga cierta tranquilidad. Porque estar todos los meses utilizando la mitad de tu energía para tratar de pensar cómo pagar la renta es desgastante, debilitante, y no te permite enfocarte en gestionar lo que tú te propones, que es un colectivo, o un teatro, o cine, o cultura viva comunitaria, o artesanía. Entonces necesitamos eso del Estado, que den ciertas garantías, que den cierta capacidad de solidez en nuestro accionar. Y entiendo que de eso se trata Teatro en el Barrio, ¿no? Ojalá funcione. Quiero volver al cine, salgámonos de la Cinemateca y volver a... Tú que conoces tanto de cine, estuviste con Javier Izquierdo, por ejemplo, en Panamá, gigante director del cine ecuatoriano. ¿Cómo es cuando estás trabajando en el set con un director? ¿Cómo es esa relación cuando te vuelves actor? Es muy particular, porque el director sí imprime una forma de trabajo. Bueno, imprime o permita que se imprima. Porque hay directores que no hacen mucho. Entonces es más la dinámica abrumadora y avasalladora de la producción de cine, que tú sabes muy bien, es 1000 personas gritando, no, que las luces, que el sonido, que el arte. Entonces, si el director no tiene una propuesta de trabajo, eso lo llena todo. Y es una forma de trabajo que está bastante instaurada, que a mí me molesta un poco, como actor quiero decir. Entiendo que todos estemos durante el rodaje como locos tratando de armar la luz perfecta y el arte perfecto y que intentemos hacer nuestro trabajo, pero eso a veces es tan grande que el mundo de la actuación en el cine se reduce a muy poco, ¿no? Con el Javier fue lo contrario. Específicamente en Panamá, él se propuso desde el inicio trabajar muy enfocado en la actuación. Como fue una producción con recursos muy concretos, limitados, tuvimos la oportunidad de ensayar mucho, de hablar mucho con él. Él tenía un guión muy claro, todos los diálogos estaban escritos, había mucho que trabajar en ese diálogo. Y siempre estaba pendiente él de la actuación, entonces fue muy bueno eso como actores. Creo que no es una experiencia muy común en el cine, de mi experiencia por lo menos, ¿no? La mayoría de rodajes... ¿Se parece más a la publicidad? Se parece más a la publicidad, sí, es triste decirlo, pero sí, es como que si se le ve al actor y a la actriz como un instrumento de la mirada del director, no como un ente de creación. Sí. Una voz que recita los buenos diálogos del guionista. Recita de manera más o menos realista, eso más el realismo es como que súper ultravalorado, demasiado, o sea, es como que, bueno, de manera realista, bien puesto, o sea, de acuerdo a lo que está el guión, que se parezca
a lo que el director cree y ya está, ¿no? Un poco más, poco menos, estoy simplificando, obvio, pero en general esa ha sido mi experiencia, ¿sí? Pero creo yo que esa es un poco la dinámica del cine. O sea, yo entiendo, la verdad, ahorita, ya después de 18 años de estar en el cine y en el teatro, que para el cine el actor es secundario. Y es así. No sé, es así. Y quizás hay experiencias en donde el actor es prioritario. Por eso buscas el teatro, capaz. Por eso busco el teatro. Creo que en el teatro el arte del actor es lo más valioso. Sin duda, en casi todas las obras, en casi todas las funciones. Habrá obras en donde hay cosas más conceptuales, pero es mínimo. En cambio, en el cine... el nombre del director está presente. Es todo, es la maquinaria cine, es la imagen, es el sonido, es el entramado de lenguajes y de dispositivos lo que es prioritario. Y entre ellos está la actuación. Entonces, como actor tienes, desde mi punto de vista, que acostumbrarte a eso. ¿Tú te ves en películas? ¿Tú te ves en Los Canallas, en Panamá, así con el paso de los años para analizar tu trabajo, ver qué pasó? No para analizar. He visto de vez en cuando escenas o cosas así. Por mi propio trabajo, a veces hemos pasado Los Canallas, hemos pasado Panamá y entonces me tengo que ver otra vez. No tanto para analizar, me gusta recordar. Y creo que también por eso trabajo acá. Me gusta mucho la memoria. ¿Pero no haces un análisis? No, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que actué hace 4 años, o sea, no es analizable desde el punto de vista actoral para mí. O sea, no es que de ahí puedo agarrar algo para yo mejorar hoy. ¿Sí me entiendes? Es raro. Ya está bien. Uh-huh. Pero sientes ese proceso, porque por ejemplo yo pensaba cuando veía Los Canallas, decía qué interesante ver a mis compañeritos hacer cine, pero todavía los sentía así como a la vuelta, así como han estudiado 2 años más de actuación que yo y por eso les va mejor, digamos, así están en el Matemática 3 y un Matemática 1. Pero hoy cuando te veía en Panamá y lo veía Jorge, decía qué loco cómo es la vida, porque éramos compañeros, fueron mis profesores, amigos, pero hoy son cineastas, o sea, hoy son 2 actores de cine que si no supiera que es una película ecuatoriana de Javier Izquierdo y si fuera una película de Panamá o de México que llega, dirías, ve, el nuevo Benicio del Toro o algo así. Y tú sientes eso, o sea, que te volviste, que cruzaste esa barrera de aprender para volverte ya un profesional. Obviamente uno siempre está aprendiendo, ¿no? Pero hay un punto en el que dices, ya soy el de la experiencia. A ver, no sé exactamente cuál es la reflexión, pero sí sentí en un momento que ya era actor. Y eso implica, no sé si implica ser profesional o ser bueno, pero sí implicó en ese momento, me acuerdo clarito, cuando lo sentí, fue en diciembre del 2011, en una obra de teatro, en el estudio de actores, sí. E implicó una especie de blend, como dicen los gringos, como que una conjunción, se conjugó y una especie de entendimiento no racional de la técnica. Es como que la técnica se incorporó, sabiendo obviamente que tengo 10.000 cosas más que aprender, pero hay una integración de la técnica de manera corporal, ¿sí? Ya no es un ejercicio solamente de aplicación de la técnica, sino digamos, la presencia total, Eso sí sentí en ese momento. Y con Panamá sí lo sentí también claramente. Sentir que puedes actuar, saber que puedes hacerlo mal, pero saber que lo estás haciendo. Es una sensación extraña, pero sí la sentí. Uh-huh. Yo te he visto tangencialmente así en el Facebook, en noticias, que has ido a Los Ángeles, que te has estado formando en el estudio de actores. Igual primero aprendías unas técnicas de estas que daba León y luego tú ya te volviste profesor de aquellas, aprendiste a perfeccionarlas. ¿Nos puedes hablar un poquito de la formación? Porque a veces uno piensa como lo que hablábamos ahorita, saliste de la universidad a los 24 años y ya es artista y nunca más. Pero en el arte es la cosa donde más estás formándote más que haciendo. Sí, a ver, yo
defiendo mucho la formación. No parar nunca. No parar nunca de entrenar. Y cuando digo defender la formación me refiero a que hay gente con talento, por supuesto. Hay gente que tiene la capacidad de aprender, no solo aprender, sino aprender, como que hacer suyo un proceso técnico de manera un poco más fácil. Yo he visto eso. Hay gente que se demora, que me he demorado mucho más. Yo, por ejemplo, yo no creo que soy tan talentoso. Pero que eso solamente se puede profesionalizar o hacer concreto, hacer de verdad mediante un proceso de formación. Quiero decir, no creo en actuación natural famosa. No creo. Creo que el cine sí se puede dar el lujo de, mediante el mecanismo del montaje y de la fragmentación propia del cine, hacer que una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la actuación aparezca como actor. Pase como actor. Y está bien. Es parte del show del cine. Es parte del show. ¿Sí me entiendes? Y ya, o sea, no hay por qué recriminarlo, no es peyorativo, pero es así para mí, ¿no? Pero si es que yo quiero actuar, de verdad, y con de verdad quiero decir sostener algo que tiene que, o sea, que es un proceso, que es un ida y vuelta de diálogos, un ida y vuelta de acciones, que es estar frente a la gente sin interrupciones, sin obstáculos, sin filtros, más que mi presencia humana absoluta frente al otro. Puede ser la cámara. Por lo general no es así, porque hay mil cortes y mil cosas. Puede ser, pero por eso el teatro es tan brutal, porque es ahí. Tú y la humanidad. ¿Y esa cuarta pared? Ni siquiera, cuarta o no cuarta, da lo mismo. Porque soy yo y es la gente que me ve, y siempre sé que la gente me ve. Y sostener eso requiere de haberte formado, de alguna manera. No quiero decir universidad. No. Por lo general los universitarios no lo hacen bien, pero puede ser que sí. Es el hacer, pero el hacer no por hacer. No es porque también está sucediendo aquí. Yo me formo 2 años en un taller tal o en un instituto tal y después voy y hago por hacer microteatros, que son obras, algunas increíbles, pero otras que no profundizan, que simplemente repiten un estereotipo constantemente. Estoy hablando del mundo. Yo he hecho microteatro y hay microobras increíbles, obvio. Me refiero a hacer, a cuestionarte completamente, constantemente. Y para eso tienes que tener espacios de formación, ¿sí? Espacios amigables de formación, de intercambio, de retroalimentación. Y por eso el proceso de aprendizaje del cine, del cine, del teatro, del arte, es tan largo, como tú decías, ¿no? Es continuo, como casi todo en la vida, pero la diferencia entre esto y la biología molecular es que en la biología molecular, aunque siempre estás descubriendo cosas nuevas, hay parámetros muy claros, ¿no es cierto? O sea, sabes que la mitocondria es esto. Y no ha cambiado en los últimos 100 años. Tal vez descubres una función más de la mitocondria, pero no es que de repente la mitocondria se convierte en anémona de mar. Estoy diciendo cualquier cosa porque soy muy malo en biología. Sí, pero en cambio en el arte vos te impones parámetros, pero sabes que son absolutamente falsos. O sea, ¿qué es actuar? ¿Sí? ¿Qué es actuar? Para la mayoría de gente que solamente ha visto cine, si va a una obra de teatro de kabuki en Japón, va a decir, esto no es actuación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí o el que ve telenovelas se sorprende de que no le teledirijan luego todo lo que va a hacer el actor. Suponte, ¿no? Entonces, no hay parámetros claros en el arte en general. Por eso la formación es continua, y la experimentación es continua. Y es un peligro parametrizar y etiquetar en el arte, porque es imposible. Es imposible, porque el arte para mí es una cosa en donde la psiquis humana, la simbología humana está ahí y lo materializamos y lo entregamos como una papa caliente, pero ya cambió, ya, eso es único. Y de repente el universo con el que construiste aquello ya se modificó. Más o menos eso. Es el mundo. Para concluir, Diego, preguntándote de ti, quiero que me cuentes cuáles son los sueños de Diego Coral. O sea, ¿qué viene a futuro? Independientemente de lo que pase con la Cinemateca, porque tú ya mencionabas de que estamos en este periodo electoral en el que tú estás dentro del tablero también. De alguna manera, claro. Pero ¿qué esperas con tu vida, Diego? Con tu carrera, más que nada. Es una pregunta compleja hoy mismo, Andy, porque sí, o sea, coincide. O sea, que estos últimos meses me he cuestionado muchísimo todo.
todo me he cuestionado y, por ejemplo, estoy muy cansado, agotado. Como les decía al principio, el sector público es muy cansado. Es muy cansado, te agota, te exprime. Por la cantidad de trabajo, pero también por la cantidad de presión, y más aún en contextos electorales o de veedurías ciudadanas, en donde muchas de las voces que vienen de afuera, muchas de las críticas, son prejuiciados o directamente son voces que ignoran ciertos procesos y que van haciendo daño o que van mermando tu energía. Eso creo que pasa a todo servidor público, y a mí, que no soy pues, servidor público de carrera y no quiero serlo, es como un poco duro, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar conmigo en la Cinemateca. Quisiera estar algún tiempo más, no mucho más. Quisiera estar, no sé, 6 meses más, 8 meses más, ¿no? Para terminar algunos proyectos, algunos procesos que hemos empezado este último año y medio. Es un espacio que adoro, pero es muy cansado, y creo que igual no es bueno que una persona, por más buena que sea, se quede, porque seguro que hay alguien que lo hace bastante mejor que yo, o por lo menos que lo hace mejor en algunos aspectos necesarios para la Cinemateca, entonces ya es bueno, ¿no? Y a nivel artístico, yo tomé una decisión muy concreta hace poquísimo, por eso te digo que es una coincidencia extraña esta pregunta. Mi decisión hace poco tiempo fue: voy a cerrar el ciclo en la Cinemateca y entonces voy a poner en stand-by todo lo demás, ¿sí? Y cuando ya se concrete lo que suceda conmigo aquí en la Cinemateca, voy a retomar. Yo quiero actuar, definitivamente quiero seguir actuando. Voy a actuar en un corto de INCINE en octubre, de unos chicos de que se están graduando. Quiero montar cosas, quiero actuar. Pero eso no me va a dar de comer, lo sé. Entonces tengo que seguir pensando. Yo, una de las cosas que amo también es ser profesor. Lo he venido haciendo desde el 2009 en varios lugares. Tal vez ese sea el futuro, pero no tengo nada claro. Ahorita estoy en un momento de mucha bruma, y la mayor concreción es tratar de trabajar fuertemente en la Cinemateca, porque creo que es un espacio único en el país, único y tremendamente importante. Creo que la memoria en general, y en este caso la memoria audiovisual, es un pilar no visible para la sociedad de tranquilidad, de identidad, de esperanza, es una especie de motor o de gasolina que podría encender un motor para reorganizarme, para repensarme, para enterarme de cosas y poder dirigirme a un norte un poco más claro, ¿no? Y por eso quiero enfrentarme así a la Cinemateca en estos tiempos, con mucha claridad. Y para concluir, Diego, primero te quiero decir como cineasta, como compañero, que te deseo así, de verdad, energías para las dos funciones, porque las dos, como cineasta, como te digo, como fanático del cine, lo que estás haciendo es importante, que sigas aquí con la Filmoteca haciendo este proyecto que quieres cerrar, y que vuelvas a las pantallas, sobre todo, que podamos volver a poner play y verte, y ahora que ya se va a poder volver a ir a la sala de cine, reabrirlas y poder estar ahí con Diego Coral también en pantalla. Y para concluir, hemos estado hablando del patrimonio fílmico un poco, y se vería mal si es que yo monto un programa en el que me pongo a hablar solito de quién fue mi maestro, de quién es una inspiración. Entonces te voy a aprovechar a ti para hablar de este cineasta que está vivo, ¿no? Que está con nosotros, que está haciéndolo, Camilo Luzuriaga. Yo siempre digo, las amigas de Camilo de Enchufe TV no se llaman así por Camilo VI. No. Y en la película de Sebastián Cordero no hace de teniente Camilo solo porque sea un buen actor, ¿no? Sino porque el mundo del cine lo reconoce, y creo que es bueno que la gente también, los espectadores, los que se están formando, sepan que hay estos monstruos, ¿no? Que lo hicieron cuando no había ni Cinemateca, ni equipos, ni cine, ni festivales, ni fondos, ni nada, que por el sueño de ellos hay todo esto. Sí, en efecto, me parece súper bueno que tú puedas entrevistarle a Camilo, y en general yo creo que es muy importante que espacios nuevos de gente joven se interesen y vayan integrando a personas que han hecho posible
muchas de las cosas que podemos hacer ahora, ¿no? Camilo, como tú lo has nombrado, es piedra angular en el cine ecuatoriano, la verdad, y no solamente como cineasta, eso es lo increíble para mí, como sino formador. Como formador, como gestor, un tipo incansable que junto a otra gente ha construido cosas que nos han permitido estar aquí, a ti y a mí, ¿no es cierto? Entonces, sí, aplaudo esa decisión, es importante como que tener la mirada amplia de integrar. Creo que hay que ser muy inteligente para no caer en discursos de exaltación a la juventud, de exaltación a las nuevas tecnologías, de la misma manera que hay que ser inteligente para no decir que todo lo pasado fue mejor. Para ir integrando lo nuevo. Hay que ir integrando, hay que ser muy reflexivo, muy crítico. Y espacios como los tuyos, que son medios de comunicación ultramasivos o con la posibilidad de ser ultramasivos, tienen esa responsabilidad y estoy contento de que tú tengas esa idea, porque creo que Seafood TV tiene esa mirada bien clara y van por ahí. Y para sí puntualmente, porque como esperamos tenerlo aquí en casa, Camilo ya nos hablará de eso, pero quiero que me hables desde Diego Coral, porque eso me venía pensando yo hoy. Mientras más envejezco, más me sorprendo de La Tigra, de Entre Mars, de 1809, de las películas de Camilo, porque estamos hablando de la época en Sucre, es filmado eso. Y hoy, con mis 30 años, no me metería en un proyecto así, aunque los recursos los tengo quizás en la bodega, pero lo que implica el irse a meter con el esfuerzo físico es increíble. Sí, todas las películas de Camilo fueron realizadas, o por lo menos las primeras, las 3 primeras fueron realizadas con un gran esfuerzo de organización y económico de él y de su equipo de trabajo, ¿no? de Grupo Quinde, de Grupo Cine y la gente que le apoyó. Y como tú dices, ¿no? Yo tengo 37 y tengo un hijo. Camilo cuando hizo sus primeras películas ya tenía a Juan José. O sea, ¿qué habrá pasado por su cabeza para sacrificarlo todo, incluso su relación con el hijo? No sacrificarlo, pero ponerla un poco en stand-by para hacer La Tigra, que fue una odisea, o Entre Mars, que también fue otra odisea, muy bonita, muy todo, pero el esfuerzo físico que tú nombras fue brutal. Yo no soy como él. O sea, yo no creo en esos grandes sacrificios más. Yo creo que para mí, no quiero decir que todos tengan que hacerlo, pero yo tengo la sensación, hermano, tengo la sensación de que ahorita lo que el mundo necesita es mucha relajación, mucha tranquilidad y gestionar, palabra fea, y trabajar. Prefiero trabajar lo cercano, loco. Trabajar la familia, trabajar tu barrio, ir más a la tienda, sí, trabajar económicamente hablando en lo que te gusta, pero estas cosas medio utópicas, estas epopeyas personales y sociales, creo que ahorita mismo desgastaría mucho a la humanidad, loco. Pero en esa época era distinto, y Camilo no es así. Y gracias a ese esfuerzo y ese sacrificio quizás de Camilo, es que existe el 8:30, existe InCine, existió Maxine, etcétera, etcétera, ¿no? Y tantas personas formadas por él. Este boom de escuelas de cine. Sí, obviamente él es uno de los grandes impulsadores de la educación formal e informal de cine, con una mirada sistemática, artística además, porque no solamente cuestión de repetir lo que yo sé, sino de pensar la pedagogía. Industrializarla además, un poquito. Palabra que no me gusta, pero sí, o sea, expandirla, ¿no es cierto? Hacerla más formal, claro que sí. Y entonces sí, hay mucho que hablar. Este año se cumplen 25 años de estreno de Entre Mars y una mujer desnuda. Hemos celebrado con la Cinemateca de Bogotá, aquí mismo vamos a celebrar, hemos hablado con Camilo muchas veces este tiempo. Hay que celebrar y hay que agarrar reflexión de eso. Y para finalizar, se me estaba olvidando una pregunta. Yo tuve a Fabián Patiño, tu amigo también, y eso te iba a preguntar, ¿tiene algo que ver lo que Fabián ya dirigía el archivo Bloomberg tantos años, que te haya animado, le comentaste cuando ibas a tomar este reto? No, pero se parecen sus trabajos, ¿no? Sí, bastante. Él cuida la fotografía de Bloomberg, todo este registro de él y de su esposa. Tú tienes a cargo la filmoteca, en cambio, es muy parecido. Es parecido, son dos archivos básicamente. De los pocos que hay. Hay algunos archivos audiovisuales en el país. La Cinemateca es el único archivo audiovisual que custodia el patrimonio fílmico ecuatoriano en todos sus formatos, que lo custodia y lo difunde. Esa es digamos, la característica
importantísima de la Cinemateca. Que no solo está guardado, sino que no solo está guardado. Se puede poner play ahorita. Se puede poner play en algunas cosas o la gente puede venir. Tú ahorita puedes bajar al archivo y decir, bueno, ¿qué hay? Quisiera ver esto y hacemos lo imposible para que lo veas. Algunas cosas muy fácil acceso, otras tendríamos que digitalizar y es un proceso, pero está abierto, completamente abierto. Y lo importante es que es en todos los formatos, entonces 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros, Betacam, y todo eso con parámetros técnicos, ¿no? Esa es la característica de la Cinemateca. Fabián, claro, es uno de los archiveros del archivo Blomberg, que es un gran archivo enfocado en la obra de Blomberg y de Araceli Hilbert, dos grandes artistas, ¿no es cierto?, increíbles, inmensos artistas. Tenemos esa coincidencia con el Fabián, tenemos otras, creo yo. Somos más o menos reservados, somos más o menos dramaturgos. Dramaturgos muy metidos en el teatro. Yo a él le preguntaba, le decía, ¿qué pasaría si hay un incendio? ¿Cuál sería la fotografía que salvaras? Y él la tenía clarito, o sea, él ya se ha hecho la película. Claro, tiene esas respuestas ya. Tiene bien chequeada la foto que está ahí. Tú tienes así con la Cinemateca un par de rollos que el último día los guardias tengan que revisarte. Y verás, yo soy menos explosivo que el Fabián, entonces él tiene esta cosa muy emocional, entonces dice y punto. Yo inmediatamente con tu pregunta digo, primero, sí me he hecho la pregunta varias veces del incendio, porque es un riesgo real. Es real en el manejando material fílmico, Cinema Paradiso. Exactamente. Me he hecho la pregunta, pero inmediatamente digo, bueno, por suerte lo más importante ya está digitalizado, entonces lo primero que salvaría es el LTO. Porque en el LTO, que es una especie de disco duro, entonces me llevaría eso y ya estaría. ¿Sí me entiendes? Yo sé que es una respuesta medio chimba porque no es como que súper romántica. Salvaría los Invencibles Shuar del Alto Amazonas o ¿no es cierto? Todo eso está digitalizado en alta calidad en un LTO. Por suerte tenemos ese respaldo para no correr ese riesgo del incendio. Si no se pudiera salvar nada de nada, yo creo que salvaría quizás el Fondo Álvarez. El Fondo Álvarez, que fue hecho entre 1922 y 1927, es uno de los registros más antiguos que tenemos, junto con el registro de las fiestas del centenario, también del 22. Pero salvaría ese y no centenario porque el Fondo Álvarez fue hecho por un amateur, por un ciudadano, con recursos, era un aniñado, hacendado, pero él lo hacía desde el asombro, desde el descubrimiento de este aparato, desde el descubrimiento de la vida a través de este aparato, una cámara Pathé Baby de 9 milímetros, 9.5. Y ese asombro se ve en sus imágenes. A diferencia, por ejemplo, de lo que te decía de las fiestas del centenario, también del mismo año increíble, Quito en 1922, las celebraciones de los 100 años de la batalla de Pichincha, el presidente Tamayo, todo muy bonito, increíble. Pero todo eso estaba hecho desde la mirada institucional del Estado para registrar un evento específico que más o menos ponía en gran altar a los militares, al presidente, que estaba bien, digamos, como registro, pero era propaganda de un asesino, porque Tamayo era un asesino. Después mandó a matar a toda la gente que se levantó en protesta en Guayaquil, en la matanza de noviembre del 22. Las cruces en el agua. Las cruces en el agua. Entonces, no es que yo quiera olvidarme de esa cosa de la memoria, sino que si algo tengo que rescatar es esta mirada novedosa de este amateur. Del cine, de la sociedad, de este amateur. Creo que eso es mucho más cercano a la construcción de la identidad y a la historia del cine ecuatoriano que esto otro, si es que me obligan a salvar algo. Dieguito, te quiero agradecer un montón. Este programa suele ser en casa con Cifu TV en nuestro set, pero nos hemos sentido como en casa y aprovechando esta linda oficina que tienes. Histórica oficina, loco. Histórica. Aquí está el fantasma de Ulises y la presencia de Vilma y casi todos los cineastas que han pasado por aquí, entonces sí, es una gran oficina. Eso te iba a decir, o sea, uno cuando pasa como cineasta por aquí siempre viene a pedir un favor, un documento, un algo, y conoce esta oficina. Ahora estamos aquí con el propietario actual. Diego, te dejo para que te despidas con la gente. A los dos públicos, a los que puedan venir a la Cinemateca, a todo el público que está abierto a esto que le ofreces, y al público que se está haciendo actor como tú. Chévere. ¿A cuál cámara? Allá. Bueno, primero agradecer a Cifu TV. Insisto en que es un programa muy necesario, más aún ahora en que los medios de comunicación y noticiosos más tradicionales son básicamente basura. Es un emprendimiento importante que hay que sostener. Y bueno, yo...
como representante de la Cinemateca les invito, conozcan, existe la Cinemateca y la Cinemateca es suya, aunque suene a demagogia, es literalmente suya. Ya está pagada. Ustedes me pagan, pero es suya en el sentido también de que aquí está registrado y guardado la memoria suya, de sus papás, de sus abuelos, de su ciudad, de su país, de maneras que ustedes mismos no conocen y les sorprendería. Entonces vengan, visiten, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, tenemos una página web, cinematecanacionalcce.com, en donde está parte de la historia de la Cinemateca, hay películas subidas, pueden verlas gratis, como 200 películas subidas. Pueden venir físicamente al archivo, que es un lugar chiquito pero hermoso, en donde pueden ver más de 12.000 títulos nacionales e internacionales. Y creo que ese ejercicio de la memoria es algo que tenemos todos que rehacer y hacer, retomar, para no estar en esta nebulosa en la que estamos ahorita, asentarnos y tomar decisiones reales y claras. Y a la gente que quiera actuar, piénselo bien, piénselo bien antes de lanzarse. No es fácil, actuar no es bonito, actuar es un trabajo muy esforzado. Pero que si te decides hacerlo, es el trabajo del ser humano. Quizás vaya a mentir aquí, pero no importa. Creo que fue Beckett el que decía que el actor es el ser humano profesional, porque la esencia del ser humano es equivocarse. Y el actor lo que hace es equivocarse todo el tiempo y seguir trabajando en medio de ese error. Entonces, si es que te decides hacerlo, si es que te atreves a hacerlo, te recomiendo que vayas tranquilo, que vayas con calma, que te formes, que no creas en los cursos de 2 semanas ni en los talleres de 1 mes. Fórmate largamente, los procesos tienen que ser demorados y cualquier cosa estamos aquí para servirle. Dieguito, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado aquí en En Casa con Cifu TV especial desde la Cinemateca, y muchas gracias a las marcas privadas que permiten que esto pueda llegar gratuito a todo el Ecuador. Igual nosotros estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, totalmente gratis con su cuenta de la red social, ya nos puede ver. Muchísimas gracias.